¿Cómo les va? Muy buenas tardes, le damos la bienvenida. Vamos a iniciar un encuentro más de Comunicar para Ayudar, como lo venimos haciendo todos los lunes aquí en Canal 10. El único programa de la televisión salteña dedicado a los temas de la seguridad social. Quédense con nosotros, les anticipo de qué vamos a hablar. Vamos a analizar, porque requiere mayor análisis, esta reforma laboral de la que todo el mundo habla, pero muy pocos conocen. Hoy vamos a tener dos invitados en piso. Por un lado, vamos a hablar con el doctor Oscar Fara. Con él vamos a estar analizando ya de manera más pormenorizado esta reforma laboral. También vamos a estar y vamos a tener aquí en el piso a la contadora Andrea Fleming. Ella es quien nos va a enseñar un poco sobre finanzas, Heslin. Gracias a la productora que nos ha hecho la corrección. Andrea nos va a enseñar un poco de finanzas, estas preguntas que en casa nos hacemos, pero nunca las ponemos en práctica. Y como siempre también compartiendo información sobre lo que es la agenda de actividades de la Municipalidad de Salta. Vamos a hablar también un poco de lo que tiene que ver de la seguridad social. Esto y otros temas más a partir de este momento, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 6 aquí en la pantalla del 10. Quédate con nosotros porque así inicia Comunicar para Ayudar. Sin lugar a dudas, el tema más importante de todos estos días es la reforma laboral. Una reforma que, para quienes les guste o no, era necesaria. Un sistema y una situación y un contexto que requería de un análisis y de una actualización o modernización, como le han dado a llamar también esta reforma. Al respecto, quiero compartir con ustedes algunas apreciaciones que me ha dejado este proyecto de reforma laboral que ya aprobado en diputados con el famoso artículo 44 que ha quedado fuera de discusión. Esta reforma que va camino a una sanción. Recordemos que el próximo ámbito de discusión ya será el próximo viernes 27 de febrero. ¿Qué observación quiero hacer en relación a este espacio de diálogo que tendrían que tener nuestros legisladores? La verdad que como Argentina debo de decir que me ha dado un poco de vergüenza. Vergüenza porque lo que se ha podido ver en estos encuentros, en estos debates, que deberían ser para verdaderamente sacar adelante a nuestro país, para poder poner sobre la mesa de manera consciente los temas que la ciudadanía requiere que se traten, que se actualicen, que se evalúen, que se modernicen y que se cambien. ¿Qué se ha podido ver en este último encuentro en diputados? Mucha falta de respeto, se ha podido ver también poco conocimiento técnico en la materia. La verdad que las alocuciones que hemos podido escuchar, quienes tenemos la expectativa con conocimiento en la materia de que se produzcan cambios verdaderamente radicales para que podamos estar mejor y que para que se pueda pensar en una Argentina del 2026 que todavía sigue funcionando con leyes viejas y con regímenes, con sistemas absolutamente obsoletos, antiguos. Se habla de leyes en un contexto de una Argentina de hace 40 años atrás. ¿Era necesario una reforma? Sí lo es. ¿Es necesario poner este tema en discusión? Sí lo es.
Por supuesto, siempre es importante hablar desde el conocimiento. Por eso le digo que nosotros aquí queremos generar espacios para hablar con los que verdaderamente saben y que nos ayuden a entender por qué, lógicamente, el periodismo también ha tomado partido en esta situación y quienes están en contra de este gobierno obviamente miran esta reforma con un ojo muy crítico, y los periodistas que están a favor del gobierno obviamente aplauden esta reforma. Nosotros aquí lo que pretendemos es que se tenga una mirada objetiva, una mirada verdaderamente desde lo técnico y entender hacia dónde vamos. He tomado nota de algunos puntos que me parece importante que se tomen en cuenta, sobre todo cuando esta discusión, esta reforma va camino a una sanción. Este famoso fondo de asistencia laboral y otro concepto también que se habló, que es el salario dinámico. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y lo que a mí particularmente más me preocupa es que esto está directamente relacionado también a lo que no se dijo y que requiere una discusión. ¿Qué va a pasar con el sistema previsional argentino? ¿Qué va a pasar con el sistema, un sistema que, lo hemos dicho hasta el cansancio, un sistema que está muerto, que está devastado y que han pasado los gobiernos y que no se ha puesto nunca ese tema en discusión? Yo a ustedes les conté en alguna oportunidad de que quienes estudiamos el sistema previsional argentino sabemos que es un sistema de que hace décadas no tiene actualización, no tiene discusión, no tiene una mirada seria, pero por sobre todas las cosas no tiene un análisis y un proyecto que sea superador a lo que verdaderamente tenemos ahora. Porque lo que hay que hacer es pensar en una Argentina a futuro, pensar en un sistema previsional que nos permita a esta generación y a las venideras poder tener un retiro laboral digno, poder tener una jubilación digna. Pero para eso hay que prepararse. Así como una persona, cuando se va a jubilar, se prepara a lo largo de su vida laboral, lo mismo sucede con los sistemas. Por eso yo los invito a que nos acompañen en el programa de hoy, porque vamos a seguir desmenuzando esta reforma para entender realmente qué es lo que pasa y para hablar con conocimiento, siempre escuchando a los que más saben y los que verdaderamente están en la materia. Vamos a dar vuelta de página y vamos a compartir con ustedes imágenes y material de lo que ha sido la participación de nuestra producción en un conversatorio que llevó adelante la Fundación Salta la semana pasada, más precisamente el día jueves 19 de febrero a las 7 de la tarde. Se realizó un conversatorio donde justamente a través de 3 personas que estaban allí como oradores, han podido dar sus miradas en relación a este espacio. Pero vamos a escucharlo en primer lugar a Guillermo Segón. Él es consultor previsional, él es el fundador de esta Fundación Salta, y en segundo lugar lo vamos a escuchar también a Sebastián Cincaro, que él es el director ejecutivo de la Fundación Salta y también quien lleva adelante la escuela de negocios de esta fundación. Son 2 personas que han tenido una mirada bastante objetiva y acertada en generar este espacio para que todos los salteños pudiéramos escuchar por parte de otros a locutores, a ver qué opinan, qué piensan y cuál es el aporte y la mirada que ellos tienen en relación a esta reforma. Compartimos con ustedes entonces el material de este conversatorio. Bueno, la Fundación Salta, en su comisión directiva, en este año se planteó objetivos muy importantes y uno era justamente el tema del trabajo. En esto se da que hoy el país está discutiendo una nueva reforma laboral y nos pareció interesante como institución sin fines de lucro, creada por empresarios, somos empresarios los que conducimos la fundación, plantear este conversatorio para saber las distintas opiniones, tanto del sector privado, como la Unión Industrial, como los especialistas, como el caso del doctor Armando Caro Figueroa o el doctor Bühler. Queremos que en el conversatorio hablar de la ley laboral en Salta, cómo repercute y cómo va a impactar en Salta. Esto lo estamos haciendo dentro de un marco
de objetivo que tiene la Fundación, que es la creación de la Escuela de Negocios. Hoy hicimos coincidir el conversatorio con la inauguración de nuestra Escuela de Negocios. Bueno, Sebastián, a propósito de esto, la Escuela de Negocios se involucra fuertemente entonces en este debate, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, uno de los ejes de la Fundación y por ende también de la Escuela de Negocios es hablar del trabajo como categoría de movilidad social, como categoría de unión social, de trabajo, progreso, etc. Esto viene a ser también parte de nuestro eje estratégico, nuestro enfoque estratégico, y a partir de ello la Escuela de Negocios. ¿Este conversatorio puntualmente va a sacar alguna conclusión, va a emitir algún tipo de documento? Sí, se van a reunir las ideas principales de los disertantes, pero como todo evento de este tipo, un conversatorio, la finalidad no es concluir, sino generar disparadores que abran el debate hacia un tema tan rico como el que estamos abordando, que como estábamos conversando entre todos un poco tras bambalinas, esto es solamente un punto de inicio donde comenzamos a dialogar entre todos, a escucharnos, de algo que va a ser un parteaguas en lo que es la historia de las relaciones laborales en Argentina. Felicitamos a las autoridades de la Fundación Salta por generar estos espacios. Los conversatorios son momentos súper importantes para poder escuchar otras voces y también poder formular preguntas y sacarnos las dudas de aquellos que no conocemos en detalle una reforma que tiene muchos artículos y que, como yo siempre digo, para poder hablar primero hay que saber de qué estamos hablando. Vamos a cambiar de tema y quiero compartir con ustedes imágenes súper divertidas de un programa que lleva adelante la Municipalidad de la Ciudad de Salta a través del programa Verano a lo Grande. Este programa, destinado a personas mayores, lo lleva adelante la Dirección General de Adultos Mayores, creando espacios de diversión, actividad física, estimulación cognitiva, pero por sobre todas las cosas, un espacio para que las personas mayores, en un ámbito absolutamente asegurado, puedan compartir de mañanas diferentes. Como pueden ver allí en imágenes, la profesora Elizabeth está a cargo de la actividad física, tanto en el agua como fuera de la pileta. Allí señoras que, bueno, decidieron compartir una mañana distinta y poner el cuerpo en movimiento. Este programa para mayores, que se denomina Verano a lo Grande, está llegando a su final. Porque este programa, como su nombre lo indica, tiene un desarrollo determinado. Comenzó la primera semana de enero y ya está llegando al final. Por eso ahora quiero compartir la agenda de actividades de la municipalidad para que ustedes vean cómo va a cerrar este evento con una gran fiesta para todas las personas mayores. Allí en pantalla la invitación para todos los salteños, para toda la familia que quiera acompañar a los adultos mayores a este gran cierre del programa Verano a lo Grande. ¿Para cuándo es la invitación? Mañana, martes 24, a partir de las 11 de la mañana, en el balneario Carlos Amena, será la cita para que todas las personas mayores puedan concurrir allí. Fíjense lo que dice la publicación. Podés traer tu reposera, tu mesita, sombrilla, porque la idea es que las personas concurran a pasar una jornada de picnic, que va a haber show en vivo, artistas, sorpresas, premios, baile. Si querés ir disfrazado, también lo podés hacer. La idea es que las personas mayores puedan cerrar este verano para ya darle lugar a los nuevos programas que vendrán de aquí en adelante por parte de la Dirección de Adultos Mayores. Así que ya sabés, estás formalmente invitado a cerrar el verano mañana en este evento en el balneario Carlos Amena a partir de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vamos a hablar del operativo Volviendo a Clase. Este operativo que a los papás les interesa muchísimo porque les da la posibilidad de que puedas llenar tu certificado
este certificado de salud que exigen todas las escuelas para que los niños puedan iniciar el periodo lectivo. En esta semana, es decir, a partir de hoy, lunes 23 y hasta el viernes 27, el grupo de trabajo de la municipalidad va a estar en el SIC de Constitución. Está ubicado en la calle Juan Manuel Estrada y pasaje sin número. ¿Qué debes llevar para que te completen este certificado de salud que está destinado para alumnos del nivel inicial, primario, secundario y terciario? Debes asistir con tu documento nacional de identidad, el esquema de vacunación completa y, por supuesto, debes ir acompañado de tu mamá, tu papá o algún tutor o representante legal. Este operativo será toda la semana entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Miramos otra de las actividades para convocar a toda la sociedad salteña. Taller de lengua de señas argentina para el sector turístico. Esta capacitación se brindará mañana a partir de las 9:30 en el Museo de la Ciudad. Allí en pantalla el código QR para que vos te puedas inscribir, porque este taller de lenguas de señas es totalmente presencial y está destinado a todo el personal que se dedica a la actividad turística. La cita entonces para mañana, martes 24, a partir de las 9:30 de la mañana en el Museo de la Ciudad, La Florida 97. Volvamos a la plaza, una actividad que ya está cerrando también el periodo de verano y de carnaval. Tiene su presencia el próximo sábado, 28 de febrero, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 7, en la plaza principal del barrio Solís Pizarro. Esto es en la zona oeste, calle Las Cigüeñas y Las Guineas. ¿Qué se hace en este Volvamos a la Plaza? Bueno, son espacios para que toda la familia pueda disfrutar de una tarde diferente. Hay juegos por parte de todas las direcciones que conforman la Secretaría de Desarrollo Social. Para el área de la mujer está la Dirección de Discapacidad, la Dirección de Adultos Mayores, la Dirección de Beca. Entonces, cada una de estas direcciones propone un juego adaptado para cada uno de sus públicos y la idea es que puedan concurrir los abuelos, los papás, los niños. Allí va a haber, aparte de los juegos, un momento de la chocolatada, la clásica chocolatada que le gusta tanto a los niños. Bueno, la invitación entonces para todos los vecinos de la zona oeste, la Municipalidad de la Ciudad de Salta estará en este programa denominado Volvamos a la Plaza Especial Carnaval. 5 de la tarde, 18 minutos. Con esto vamos a cerrar este primer bloque. En el segundo bloque vamos a seguir desmenuzando esta reforma laboral. Yo ya lo dije, para poder opinar hay que saber y hay que preguntarle a los que verdaderamente saben. Así que en el segundo bloque vamos a tener la presencia del doctor Oscar Farad. Con él vamos a preguntarle todo lo que usted también quiere saber de esta reforma, que por cierto tendría que haber llegado antes, pero bueno, como dicen algunos, es lo que hay. Y los argentinos debemos estar preparados o comenzar a prepararnos para el cambio. Pausa y ya volvemos. En Salta, la distancia ya no es una barrera para la salud. Te presentamos el Hospital Público Digital Safesa, una red que conecta tu centro de salud más cercano con nuestro centro de especialistas, garantizando la misma calidad de atención aquí o a cientos de kilómetros. Cada consulta queda integrada en tu historia clínica digital única, haciendo el sistema más eficiente y centrado en vos. Este es un hospital que no tiene paredes, pero que tiene los mejores profesionales y el equipamiento más moderno del país. Dijimos que íbamos a transformar Salta con hechos y no con palabras. Y aquí está el Hospital Público Digital Safesa. Gobierno de Salta. Detrás de cada paciente hay un médico, un enfermero, una familia que acompaña y sostiene. Y detrás de ellos hay un sistema de salud que responde. Por eso invertimos en hospitales, tecnología y recursos humanos.
Pero el número que más importa es uno, una persona, un paciente, un salteño. Y mientras haya un salteño que nos necesite, vamos a seguir. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. De la tarde, 21 minutos. Vamos a iniciar el segundo bloque. Recién lo decíamos. Este proyecto de reforma laboral que ya tiene media sanción y va seguramente camino a su aprobación definitiva el próximo viernes 27 de febrero. Pero siempre digo yo que para poder hablar, para poder opinar e inclusive para poder criticar, primero hay que escuchar, hay que leer, hay que asesorarse y hay que preguntar. Por eso, para hablar sobre este tema, lo hemos invitado al doctor Oscar Fara. Él es abogado especialista en Derecho del Trabajo y es también titular de la Cátedra Derecho de Trabajo de la Universidad Católica de Salta. Doctor Fara, bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Cecilia, muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a usted por darnos este tiempo, como yo siempre digo, ¿no?, para poder desburrarnos. Porque este proyecto tiene muchos artículos que por ahí al común de la gente lo marea. ¿Se le hizo mala prensa a la reforma? Sí, mucha mala prensa se le hizo porque es una reforma que es muy transversal, o sea, va sobre todas las instituciones del derecho del trabajo y el derecho sindical y lógicamente se la ve como que es muy peyorativa hacia los trabajadores, hacia los gremios. Entonces es como que la han tomado en general como una reforma regresiva a los derechos. Bueno, eso también habla de alguna manera las posturas antagónicas que siempre convivieron en nuestro país, que bueno, hoy los que son oposición, los escuchaba en sus alocuciones, se oponen por oponerse, porque la verdad que no escuché hasta el momento alguna propuesta mejoradora, superadora. Y a mí lo que me interesa prácticamente de esto, doctor, es hablar de la cuestión previsional. Esta reforma, que por cierto, tendría que ir de la mano de la reforma previsional. ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? Yo creo que no se toca no se toca tanto lo previsional en lo estructural. Lo que se toca, lo que es previsional y social, es básicamente un tema de lo que es los aportes, pero limitado en el tiempo, porque se permite, por ejemplo, tomar empleados nuevos con una reducción de aportes, pero por una cuestión temporal. Temporal, o sea que es algo que en el futuro va a seguir siendo lo mismo, todo el sistema de contribuciones y aportes. Y el otro puntito que toca la contribución de jubilaciones es el tema del FAL. En el FAL se le saca un poco a las contribuciones a las jubilaciones para componer un fondo para el pago de las indemnizaciones. Bueno, ahí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar a la gente qué es el famoso FAL y en qué cambia con relación a lo que teníamos hasta ahora. Explíquenos, por favor, doctor, hasta ahora, ¿cómo es el comportamiento del empleador con respecto a los aportes? ¿Cuánto debe aportar el empleador al sistema previsional? Y a partir de esto, ¿cómo sería? Claro, lo que hace el sistema previsional en la jubilación, el empleador aporta el 11 y ahora tendrá que sacarse un punto, o sea, si primero se habló de un 3%, y en lo que hace a las grandes empresas van a tener que aportar, bajaron al 1%, y las pymes un 2%, un 2,5%, con posibilidad de que sea un 3%. Eso se lo sacan a la contribución jubilatoria para que se constituya un fondo de asistencia laboral, que con eso se arma una bolsa que la van a manejar entidades privadas para solventar el pago de indemnizaciones a los trabajadores cuando sean desvinculados. Esto claramente, doctor, tiene una explicación. ¿Por qué se hace esto? ¿Qué pasaba o qué pasa todavía con las indemnizaciones? Bien, las indemnizaciones siguen siendo las mismas, pues sigue siendo las indemnizaciones, las tres que existen en general en los despidos, que es la indemnización por antigüedad,
la indemnización sustitutiva de preaviso cuando no se hace el preaviso y la integración de medio de despido. Siguen siendo las mismas en el despido. Lo que sí, este fondo, ¿qué viene a hacer? Viene a colaborar al empleador para poder, cuando se extinga el vínculo, sacar de ese fondo para pagarle al trabajador su indemnización. De eso se trataría el Fondo de Asistencia Laboral. Bueno, los que están en contra de esta reforma dirán, bueno, pero eso lo sigue favoreciendo al empleador. Sí, lo sigue favoreciendo al empleador, pero desde el punto de vista que lo sigue pagando, pero lo favorece, claro, porque él sigue pagando lo mismo, porque paga la misma contribución a la jubilación, pero es como que se destina un pedacito al fondo de toda su masa salarial de la empresa, al Fondo de Asistencia Laboral. Entonces, ese Fondo de Asistencia lo administran entidades privadas autorizadas por la Comisión, autorizadas y vigiladas por la Comisión Nacional de Valores, como lo eran las FJP, por ejemplo, y ellos administran esos fondos y le pagan la indemnización al trabajador o lo que haya en ese fondo con acuerdo del empleador. Entonces, es como que si el empleador está financiando las indemnizaciones con parte de lo que se pagaban a los jubilados. Entonces, esa es la crítica desde el sector previsional. El sector previsional ve que la contribución se diezma a favor para pagar las indemnizaciones. Claro, esa era mi siguiente pregunta, porque claro, si entonces eso va a ir a este fondo, ¿qué pasa con el sistema previsional argentino? Que ya está muerto. Totalmente. A mí ese es el punto. A ver, yo no demonizo la reforma en lo más mínimo, como muchos sectores lo hacen. De hecho, creo que si sirve el Fondo de Asistencia, bienvenido sea, porque en la actualidad hay muchísimos juicios incobrables, los trabajadores no pueden cobrar sus indemnizaciones, etcétera. Pero el punto, y si es bien administrado, obviamente por esta entidad descontrolada, pero el punto que a mí personalmente me preocupa mucho es que las jubilaciones son muy bajas, como usted sabrá, y sacarle unos puntos a las contribuciones para hacia a los jubilados, me parece que de alguna manera el Estado tendría que ver cómo reacomoda sus cuentas para que las jubilaciones no solamente que no bajen, o sea, y al revés, debería el Estado estar tratando de hacer cosas para que los jubilados incrementen sus haberes previsionales. Claro. Otro de los puntos que yo había anotado acá también para compartirles a ustedes y también a la gente siempre hay que llevarle un poco de tranquilidad, ¿no? Porque escuché todos estos días lo que le venía diciendo al comienzo de la entrevista, esta demonización de la reforma, que algunos le llaman modernización, que para mí es el concepto más atinado, y me parece haberlo escuchado al gobernador decir que esto se trataba de una modernización, y en buena hora que así sea, porque en verdad nos tenemos que modernizar. Usted mejor que nadie sabe que esta Argentina se vino manejando con leyes obsoletas. ¿Hace cuánto que no se trata una ley de carácter laboral? Bueno, este gobierno, así, ¿no? de esta magnitud, claro. Bueno, este gobierno ha hecho varios intentos, ¿no? El gobierno ha empezado con el decreto, el famoso DNU 70, a finales del año 23, o sea, a principio del gobierno. Después tuvo para mí la más trascendente inclusive fue la anterior, porque la ley de bases, en su capítulo laboral, esta ley rige, aclaro, desde el 9 de julio del año 24, esa ley derogó las grandes indemnizaciones que existían en los juicios laborales. Las grandes indemnizaciones, hace poquito salió en todos los medios un fallo de Manaos, y evidentemente fue por la aplicación de las grandes indemnizaciones agravadas que estaban en 3 leyes. En la ley de empleo, en la época de Menem y el ministro Armando Caro Figueroa sacaron una ley muy grave para castigar el empleo en negro. La ley, la 25323, que también castigaba el empleo negro y también a los empleados que tengan que hacer juicio por llegar a juicio para reclamar sus indemnizaciones, y también una indemnización absolutamente increíble y de pocos precedentes en el mundo, que era por no entregar la documentación laboral, por más que el empleador haya hecho el aporte, tenía que pagar 3 sueldos. Y si retenía un aporte a la jubilación, tenía que pagar desde la extinción de la relación laboral, por el artículo 132 bis de la ley de contrato, incorporado por esa ley, un mes de sueldo hasta que subsane su incumplimiento, que terminaban siendo sumas millonarias. Eso se terminó en el 9 de julio del año 24. Eso fue lo más explosivo, a mi criterio, que tuvo las grandes reformas laborales, porque eso bajaron los juicios al 10% en cantidades
en algunos casos. Claro. Recién mencionó una palabra que también la tenemos un poco medio, que nos asusta mucho a los argentinos en realidad, que es el trabajo informal o el trabajo en negro. Obviamente todos aspiramos a que haya cada vez más argentinos que puedan ingresar al mercado laboral de forma, en blanco, que puedan hacerlo de manera registrada. ¿Esta reforma podrá avisorar ese panorama? A ver, yo la verdad que hay que verlo desde dos puntos de vista. Desde lo que hace a la fe, llamémosle, en cuanto al marketing de la ley, que la ley habla mucho de que se mejora mucho para los empleadores, pero vamos al día a día. Solamente, como decíamos al principio, vamos a tener el primer año de reducciones patronales de una manera importante, el primer año de la relación laboral, como ya también se ha hecho en muchas leyes anteriores en Argentina. Ahora, el sueldo para el empleador va a seguir siendo el mismo. Las contribuciones y a la seguridad social, las cuotas de ART, el seguro de vida, todo va a seguir siendo los mismos costos, y despedir va a ser los mismos costos. Ahora, en general, como que lo veo que la estructura de costo no la afecta, salvo en lo tocante, lo que habíamos hablado, a que baja el porcentaje que constituye ese FAL, ese Fondo de Asistencia Laboral, para el pago de indemnizaciones. Hay que ver si ese FAL va a ser suficiente, para que ver también, porque ese FAL hay que ver cómo lo administran esta entidad privada. ¿Para qué? Para que no sea un fracaso como tuvimos en Argentina con la FJP. Exactamente, y también cuando escuchaba de este famoso FAL que dicen fondo, yo lo primero que pensé, y de manera comparativa, fue en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo que, por supuesto, nos tendría que dar a todos los argentinos la garantía de que el día de mañana nos vamos a poder jubilar. Sí. ¿Qué opina? Es también una cuestión de fe, creo, que ojalá que pueda materializarse, pero ojalá que pueda ser así. Pero también tiene que ver mucho, yo creo que las reformas tienen mucho que ver con los empujes económicos que pueda tener el gobierno, y hay algo que me parece también trascendental, que es la reforma tributaria, porque las empresas no solo sufren con los costos laborales, sino que sufren mucho con las reformas tributarias. Entonces, sucede muchas veces que los sistemas se desfinancian. ¿Por qué? Porque los que tienen que aportar a los sistemas también están en bancarrota y no pueden aportar. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que los fondos estén bien constituidos y sean solventes y provechosos y respondan a las necesidades de la población cuando tenemos una economía detraída? Es como imposible hacerlo, lo cual pasó ya hace un tiempo con el fondo, con los subsidios por desempleo. Estuvieron congelados alrededor de más de 20 años en sumas irrisorias que recién se actualizaron a través de un amparo que interpusimos oportunamente al Estado Nacional con el doctor Buller. Claro. Bueno, otro de los puntos que también quiero llevarle tranquilidad a nuestros televidentes es que la incorporación de este Fondo de Asistencia Laboral, que muchos preguntaban si iba a impactar o no en las futuras liquidaciones de jubilaciones. En teoría no. Yo creo que no debería afectar. En teoría pero no. La bolsa es como que más chiquita para el ANSES también, porque ¿de dónde va a sacar la plata si ya tiene un poco menos de... Bueno, me encantaría, yo lo decía recién en mi editorial, no sé si su apreciación se asemejará a la mía, pero yo he visto una discusión de nuestros legisladores muy pobre, muy carente de conocimiento técnico en la materia. Se han detenido por ahí un poco en la chicana, en esto que muchos le llaman el divismo, ese momento de fama, de cámara. La verdad que me ha dado un poco de vergüenza ajena de ver que no hay una discusión seria en la materia, ¿no? Como por ejemplo también no se explica muy detalladamente este concepto del salario dinámico. Sí. ¿Qué le decimos al trabajador esto? ¿Qué es? Bien, primero hago una pequeña introducción que comparto 100% lo del debate. El debate fue cero técnico, fue en Boca River y nada más. O sea, lamentablemente, ojalá que sus equipos hayan sido más profesionales en la elaboración. En la cocina, en digamos, la cocina, ojalá, sí. Pero no parece mucho. Y en cuanto al trabajador, sobre el salario de rendimiento,
Yo la verdad que veo que es una declaración de deseo, porque sinceramente eso ya existe. O sea, hoy la ley de contrato de trabajo ya puede, ya permite al empleador el salario por rendimiento. ¿Por qué es el salario por rendimiento? Entonces, un buen estímulo. Pero claro, entonces, o sea, yo creo que lo ponen como para que se pueda reafirmar el concepto, que obviamente no decía, quizás ahora está un poco mejor explicado, pero ya existía. Entonces, va a depender mucho, como muchas instituciones de la reforma, de la actividad gremial, porque la actividad gremial en la negociación de convenios colectivos va a tener que tener la creatividad, conjuntamente con las representaciones empresarias, para poder hacer salario de rendimiento. Comparto el concepto, pero ya existía y hay que ver ahora la creatividad de la negociante para establecerlo. Claro, yo cuando leía y veía salario dinámico, estaba vinculado a la productividad y miraba palabras como mejor rendimiento, productivo. Yo decía, pues esto ya existe. Y lo importante es destacar también que todo lo que se le pague al empleado en carácter de productividad es 100% remunerativo. Eso sí es muy bueno. Por supuesto. Porque decir que es remunerativo, es decir, se terminan los conceptos que antes desaparecían en el recibo de cobro. Hablándole a usted, señora, le cuento. ¿De qué se tratan los conceptos remunerativos? Es aquello que va a aparecer en el recibo de cobro con aporte, o sea, va a estar blanqueado en una palabra. Y eso sí puede ser bastante positivo al momento de la liquidación de los haberes. Sí. Jubilatorios, por cierto, ¿no? Por supuesto, porque lo que, digamos, las negociaciones salariales, el Estado mismo, se cansó de echarle mano a los aportes de los trabajadores a través de los no remunerativos. Claro. Y eso viola francamente y abiertamente el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que es el 97, que dice que toda la ventaja económica que percibe un trabajador como consecuencia de su trabajo es remuneración. Entonces, hace muchos años, y esto no es de este gobierno, sino de muchos gobiernos para atrás, viene dibujando conceptos llamándole no remunerativos a algo que es remunerativo. Era como llamarle gato al perro. El perro es perro. Entonces no existe la posibilidad de mutación genética de eso. Nunca debió existir lo no remunerativo en un salario. Nunca, porque eso le echaron mano a los fondos de la seguridad social, obviamente para desarticular conflictos, para decirle al empleador que pague menos carga y para que el trabajador tenga su sueldo de bolsillo arreglado. Pero es una creación ficticia e inconstitucional que a quien atacaba, en definitiva, al jubilado. Exacto. Me quedo con un número que me preocupa bastante, lo había anotado por aquí. 10 millones de personas todavía, 10 millones de argentinos, todavía están en el mercado informal. Hay que trabajar para que ellos puedan ingresar a este mercado formal. Doctor, ¿qué expectativas tiene para el viernes 27, cuando esto vaya camino a la sanción? Yo creo que se va a sancionar. Para mí, desde luego, yo creo, a mi criterio, para mí ya es altísima la posibilidad que esto ya vaya para adelante. Y en cuanto a la informalidad, realmente deseamos, volvemos a la expresión de deseo, de que pueda incentivar a los empleadores a decir que ahora tienen transversalmente mayores beneficios y que de alguna manera su costo indemnizatorio puede ser bajado a través del FAL, que para mí es la vedette, juntamente con algunas reformas gremiales, que no se le está dando mucha difusión, pero existen algunas reformas importantes a nivel gremial. Y entonces creo que estas medidas, que no solamente a través de esta ley, sino, como dije antes, desde la ley de bases, yo creo que ya deben empujar al empleador a creer en la posibilidad de gestionar laboral, o sea, contratar y de avanzar, porque lógicamente ya la ley ya no es el cuco que temía ser antes para todo el sector empleador. Claro. Así que yo quiero y deseo que esto pueda fomentar la formalidad. Bien. Gracias, doctor, por su tiempo. Ha sido muy amable. Muchas gracias a usted. Cerramos el segundo bloque. Lo decíamos recién, puede estar de acuerdo o no.
Puede gustarte o no este gobierno. Creo que lo cierto aquí es que la Argentina, como todos los países del mundo, ha comenzado a caminar en otro momento. Y es otro el contexto, ¿no? Político, social, cultural. Y la Argentina también merecía una discusión y, por supuesto, en este caso el ámbito laboral, previsional y los sistemas en sí merecen un tratamiento y una modernización. Me quedo con esto. Ya volvemos. En Salta, la distancia ya no es una barrera para la salud. Te presentamos el Hospital Público Digital SAFESA, una red que conecta tu centro de salud más cercano con nuestro centro de especialistas, garantizando la misma calidad de atención aquí o a cientos de kilómetros. Cada consulta queda integrada en tu historia clínica digital única, haciendo el sistema más eficiente y centrado en vos. Este es un hospital que no tiene paredes, pero que tiene los mejores profesionales y el equipamiento más moderno del país. Dijimos que íbamos a transformar Salta con hechos y no con palabras. Y aquí está el Hospital Público Digital SAFESA. Gobierno de Salta. Detrás de cada paciente hay un médico, un enfermero, una familia que acompaña y sostiene. Y detrás de ellos hay un sistema de salud que responde. Por eso invertimos en hospitales, tecnología y recursos humanos. Pero el número que más importa es uno, una persona, un paciente, un salteño. Y mientras haya un salteño que nos necesite, vamos a seguir. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. En Salta, la distancia ya no es una barrera para la salud. Te presentamos el Hospital Público Digital SAFESA, una red que conecta tu centro de salud más cercano con nuestro centro de especialistas, garantizando la misma calidad de atención aquí o a cientos de kilómetros. Cada consulta queda integrada en tu historia clínica digital única, haciendo el sistema más eficiente y centrado en vos. Este es un hospital que no tiene paredes, pero que tiene los mejores profesionales y el equipamiento más moderno del país. Dijimos que íbamos a transformar Salta con hechos y no con palabras. Y aquí está el Hospital Público Digital SAFESA. Gobierno de Salta. Detrás de cada paciente hay un médico, un enfermero, una familia que acompaña y sostiene. Y detrás de ellos hay un sistema de salud que responde. Por eso invertimos en hospitales, tecnología y recursos humanos. Pero el número que más importa es uno, una persona, un paciente, un salteño. Y mientras haya un salteño que nos necesite, vamos a seguir. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. (17:44). Seguimos haciendo Comunicar para Ayudar, tercer y último bloque. Recién les decía, siempre para poder hablar sobre un tema hay que aprender, hay que escuchar y sobre todo preguntar. ¿Y escuchar a quién? A los especialistas en la materia. Por eso agradezco la presencia hoy, ya como panelista oficial de nuestro programa, a la contadora Andrea Gesli. Andrea, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. Acá estamos preparando motores. Verás que el tema tiene mucha tela para cortar y nosotros queremos aprender. ¿Hoy qué tema vamos a hablar, Andrea? Hoy traje tips básicos de finanzas personales y planificación financiera, porque la realidad es que lo dejamos para después.
Siempre está para después, siempre el primero la casa, el auto, los hijos, la educación y nunca finanzas para hoy y para el futuro. Y cuando hablamos de finanzas, ¿de qué estamos hablando? Lo básico. Ingresos, egresos. ¿Cuánto gasto? ¿Cómo lo pago? ¿Me estoy armando mi colchón de emergencia? ¿Me estoy planificando el futuro? ¿En qué momento de la vida estoy? Yo lo que les traje es básico, 2 herramientas que tenemos que tener en cuenta. Porque una cosa es generar los ingresos o sueldos o facturación y otra cosa es ordenarlo según mis objetivos y según mi tiempo de vida. O sea, ¿qué nos enseña la contadora? Prestemos atención. Bien. Acá lo que les traje algo básico. Tenemos que tener en cuenta primero mis ingresos, mis gastos, cuánto destino a ahorro e inversión. Lo primero que les traje es la famosa regla 50-30-20, que es bastante conocida por muchos autores, pero yo les recomiendo uno siempre, Los secretos de la mente millonaria, el libro de Hart Hecker, que habla mucho de esta regla. ¿Qué es lo que te dice? Gastos fijos. Nosotros tenemos gasto fijo, gastos variables. Los generales de mi ingreso, desde que empiezo a generar los primeros ingresos, tratemos de llegar a esta ecuación. Un 50% de mis gastos fijos, llamarle gastos fijos al alquiler, la hipoteca si es que tengo mi propia propiedad, comida, transporte, gastos de vida según el nivel de vida que yo quiero. Por otro lado, como trabajamos todo el año, obviamente necesitamos también tener nuestro gasto variable o calidad de vida, le llamo yo. Nuestra formación, desarrollo personal, ocio, vacaciones, viajes y la calidad de vida que le queremos dar a nuestros hijos también. Bien. Y así como nos damos esta calidad de vida, que nos hace bien psicológicamente y económicamente, también tenemos que tener en cuenta el último 20%, que es ahorrar para mí y para mi yo del futuro. Y para mi plan de emergencia. Hoy nosotros vivimos una situación, una pandemia, en donde nos mostró una muestra gratis de lo que es no tener un plan B hoy y lo que no tener un plan B para el futuro. ¿Sí? Ahora, Andrea, esto claramente es la teoría de la cual tenemos que comenzar a trabajar y concientizarnos. Empezar a acercarnos a esto, ¿sí? Es como para tener las finanzas sanas. Acá me voy a detener un punto que es el que a mí me interesa. Acá, el penúltimo punto, que es jubilación. Sí. Cuando vos mencionás la palabra jubilación, al cual le tenemos que destinar un 20%, vos estás hablando de hacer un ahorro por parte nuestro de manera voluntaria, nosotras mismos. ¿Qué hago? Nosotros... ¿Un plazo fijo? ¿Qué hago? Nosotros tenemos varias herramientas. Es la segunda herramienta que les traigo, es la segunda placa, les muestro según nuestra vida. ¿sí? A ver. ¿Nosotros qué tenemos? Por un lado, nosotros tenemos que dividir nuestra vida en 3 partes, ¿bien? Primero, nuestra adolescencia, nuestra época en donde el sostén son nuestros padres. Exactamente. Entonces, al ser nuestros padres, nosotros no tenemos mucha capacidad de ahorro y generalmente nos dedicamos a estudiar. Vos marcás ahí 25. A los 25 años se entiende que una persona ya alcanzó objetivos personales. Tal cual. Ya hace una profesión, un oficio. Sí, o que ya está estabilizada económicamente. Generalmente bien. a los 18 años hay gente que yo tengo clientes que a los 14 años empezaron a trabajar. Bien. Pero yo lo redondeaba a 20-25 porque en esa edad ya son profesionales, ya empezaron su emprendimiento, ya trabajan estable, ya arrancaron con la casa, el auto, los hijos, la educación. O sea que mi obligación como padre hasta los 25. Sí. ¡Qué suerte! Que teóricamente se termina de estudiar, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué más? pasamos a la parte más importante. Ahí está lo más complicado. Mi etapa económicamente activa más alta es donde yo estoy sano, tengo energía, tengo ganas de trabajar, quiero ahorrar, tengo mercado laboral, que es lo más importante. Entonces, esta es la etapa en donde yo tengo que ver cuántos años me quedan, cuánto tengo, 10 años, 20 años. ¿Qué estoy haciendo con mi plata? ¿La estoy gastando en la casa, en el auto, los hijos, la educación, la salud? ¿O estoy armando un colchoncito de emergencia y estoy armando mi jubilación? Y es largo, ¿no? El tiempo es ahí. Largo. Desde los 25 a los 65 hay 40 años. Pero pasan volando. No, por supuesto. Y la realidad es que somos una generación, por lo menos yo considero que generación para atrás, no tenemos disciplina financiera, no tenemos educación financiera. De eso vamos a hablar, ¿no? Recién recién se está metiendo a los chicos en la primaria esto de hay que armar lo que ya tiene el primer mundo, que desde la panza están con el estudio de Harvard para los hijos, el seguro de retiro, el ahorro, no te digo bajo el colchón, pero el consejo más sano que siempre doy es diversifiquemos
depende de nuestro objetivo a corto, mediano y largo plazo, tengamos huevito en distintas bandejas. Bien. ¿Sí? Y esta es la económicamente activa más alta. Y lo que vos me preguntabas es mi jubilación. En donde el sostén, ¿cuál es? Si uno no se armó, son los hijos, los familiares, o lamentablemente bajar el nivel de vida, o lo que está pasando mucho y que estamos viendo, gracias a Dios que somos una generación longeva, que la gente sigue trabajando. Porque los 30 años de aportes no le alcanzaron. Claro. Y hoy no tiene el nivel de vida que quisiera tener. Hoy Bien. estar rascándose el pupo y disfrutando los nietos Claro. y la realidad que no está pasando. Claro. Entonces, la gente que está en este periodo de tiempo puede, o el adulto mayor que sigue trabajando con salud, con mercado laboral y sigue poniéndole pilas, apunte a ahorrar. Ese 20% que vos me consultabas, no lo ahorre a todo a largo plazo. Depende de los objetivos. Claro. Lo que te recomienda este libro y muchos economistas te dicen, por lo menos ahorra un 10% al corto plazo. O sea, este 20% que veíamos recién tendría que estar acá, en la parte del medio, en Acá teoría. es donde yo tengo el margen para porque es lo que me va a ahorrarlo. permitir vivir más holgadamente acá. Tal cual. Bien. De ese 20%, por lo menos un 10%, un 5%, el monto que quieran, depende de los años que te queden, lo ahorremos para mi yo del futuro. Bien. Porque así como vemos que, bueno, está de moda esto de, bueno, cuídate el cuerpo, hace gimnasia y come bien, y tenemos que tener finanzas sanas también para nuestro yo del futuro. Eso es ¿Sí? verdad. Y hoy estamos viendo que hoy se le da mucha ayuda al jubilado, pero por ahí no la financiera, Claro. de cómo ahorrar. Porque alguien puede tener plata y no saber qué hacer con la plata. Pero hay otro alguien que no sabe, no tiene la disciplina de construir el capital despacito y que el día de mañana ese colchón sea un plan B para una jubilación digna. La plata que ahorremos acá en el medio, ¿la tenemos que hacer trabajar a través de un plazo fijo, meterla en el banco, guardarla bajo el colchón? ¿Qué hacemos? Ese famoso 20%. Depende. Yo siempre digo, al corto plazo puedes hacer comprar dólares, meter en un fondo, dólares en un fondo, depende qué tan riesgoso quiera. Hay gente que pone toda la plata en el mercado capital y yo le digo, no, huevito en distintas bandejas, ¿sí? Bien. Informarse con finanzas, sí. De a poquito, no es meter en una aplicación que no sé dónde va a parar, evitar estafas, eso básicamente siempre les digo, mientras esté en el banco o esté, yo apunto mucho, yo soy productora de seguro, entonces también apunto mucho a protejamos la finanza en un seguro de ahorro, en una compañía de seguro que tiene 3 marcos normativos, que tiene mucho, esta es una de las figuras de instrumentos financieros, hay muchos otros que podemos informarnos, pero que tenga un aval, que no sea una aplicación, y sacarnos la creencia limitante, no creencia limitante, pero la creencia de hoy, que donde pongo plata me voy a hacer millonario. Cuando está esa propuesta, es una estafa piramidal o un sistema Ponzi. Bien. Nos queda un minuto de programa, pero agradecerle, por supuesto, a Andrea el tiempo, la gentileza, la buena voluntad de venir a enseñarnos, porque esto de la economía y esto de aprender finanzas es una materia que tendríamos que tener todos, Sí. desde la, no sé, creo que desde la primaria, porque esto nos ayudaría justamente a planificar. Voy a dejar seguramente para la contadora estos últimos minutitos para que nos diga, la gente que se quiera comunicar con vos, Andrea, que te quiera hacer una consulta o saber un poco más de este tema, ¿a dónde te encuentras tus redes? En mis redes, en Andrea, bueno, va a estar complicado, Andrea Heslin, HESSLING, .ganancias. Después la productora lo va a poner abajo Sí. para en otro Y si no, mi oportunidad. teléfono 3874-148833. 3874-148833, en donde le voy a pasar más información de lo que me consultabas, porque es bastante Sí. amplio el tema. Pero bueno, hay muchas herramientas básicas. Tenemos todo el año, Andrea. Básicas. Tenemos Bueno, todo el lo año. vamos Usted armando. también, Pregunten, si no ha pregunten. si no ha llegado a escuchar a Andrea, no se olvide que este programa queda en nuestros canales de YouTube y también puede volverlo a ver a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Nos busca como Comunicar para Ayudar, como se denomina nuestro programa. Muchísimas gracias, Andrea. A vos. Muchísimas Salud. gracias a ustedes por habernos acompañado un lunes más. Vamos a seguir hablando de seguridad social, vamos a seguir acercándoles a ustedes información, porque lo que más queremos es que haya más salteños informados, más salteños empoderados, porque como siempre digo, la información trae poder. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias por su atención.
podés eliminar 1, pero si dejas agua acumulada, aparecen miles. El mosquito no espera. Girá, tirá, lavá, tapá. Juntos prevenimos el dengue. Municipalidad de Salta. ¡Cartonazo! 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 Ahora gana más con el cartonazo del diario El Tribuno. Ahora jugamos por 1 millón de pesos en efectivo todas las semanas. Y si completás la línea, 100.000 pesos. Cartonazo. Sin cargo con nuestra edición de los sábados. El Tribuno. La fuerza de la expresión. La verdad de Salta en un solo lugar. El nuevo diario de Salta. Desde la política hasta la cultura, el deporte y la comunidad. Todo en un